Hermanos y hermanas, feliz día viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura, el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro salmo, dándole gracias a Dios también por sus bendiciones, por darnos la gracia de poder todavía ponernos de pie, abrir nuestros ojos, ¿verdad? Hacer todas nuestras actividades. Todo lo que se nos ocurre en nuestra mente es pura gracia de Dios. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos realizar nada en nuestras vidas. Siempre hay que pensar en eso, hermanos, de que es por Dios que nosotros podemos hacerlo todo. Nunca se les ocurra pensar que nuestra propia fuerza es por la que nosotros podemos hacerlo todo. Es porque a Dios, ¿verdad?, le parece bien que nosotros lo hagamos. Y siempre ser agradecidos con Él por todo ello, por todo lo que Él nos da. El pueblo de Israel a nuestro Dios, hoy día vamos a leer las lecturas, vemos cómo lo rechazan, cómo rechazan a nuestro Dios como su rey. Él era su rey para ellos. El Señor los guiaba por todas partes. Todo lo que ellos se disponían a hacer, iban siempre y le preguntaban al profeta qué era lo que Dios quería que ellos hicieran para agradarle. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo ellos piden un rey para que los guíe, para que Él sea quien salga a las guerras por ellos. Ya no quisieron que fuera el Dios el que los guiaba desde un instante que salieron de Egipto. Ellos fueron guiados por Dios. A través de los profetas Él les decía qué tenían que hacer, a qué parte tenían que moverse, ¿verdad?, para que ellos pudieran conquistar pueblos y naciones por gracia de Dios. Pero como les digo, mis hermanos, lo rechazaron y le pidieron un rey para que los guiara. Así es que en este momento vamos a leerte esas lecturas. Primera carta de Samuel, que es el capítulo 8, versículos del 4 al 7, y luego vamos a leer del 10 al 22, y la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel, y fueron a Ramá a ver a Samuel, y le dijeron: Mira, tú ya eres muy viejo, y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor, y éste le respondió: Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que les había pedido un rey las palabras del Señor, y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en las caballerías de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50, y a otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: No importa, queremos tener un rey
y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo: hazles caso, y que los gobierne un rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es triste, mis hermanos, que a ellos les iba muy bien, a todo el pueblo de Israel le iba muy bien con el Señor, porque el Señor los gobernaba, el Señor les daba a su tiempo lo que ellos pedían. Si ellos pedían la lluvia para sus cosechas, el Señor se las mandaba. Si a el Señor le pedían lo que le pedían, el Señor no les negaba nada. Todo el tiempo a través del profeta, obviamente. Y este profeta, ¿verdad?, cuando se da cuenta de las palabras de aquellas personas que lo escuchan, ¿verdad?, y les dice que si acaso no saben lo que va a suceder cuando ellos tengan a ese rey. El rey les pedirá cuentas de todo, ¿verdad?, de todo lo que ellos siembren, inclusive tienen que pagarle un diezmo a él de todo lo que cosechan, aparte de lo que tienen que darle a Dios, porque lo de Dios, ¿verdad?, eso no tienen que negarle nada. Aparte de eso, al rey que ellos escojan, tienen que pagarle un diezmo. Y aparte, los reyes en aquel tiempo hacían lo que ellos querían con el pueblo. O sea que no nada más gobernaban, sino que se apoderaban de las cosas de las gentes que tenían buenas tierras, ¿verdad? Por ejemplo, miraban sus cosechas que eran en abundancia y había tierras pues que no eran tan buenas. Pero estos reyes se apoderaban de todo lo bueno que aquellas personas tenían. Y era porque Dios ya les había advertido todo lo que iba a suceder, y aparte, ¿verdad?, les iba a quitar a sus hijas para ponerlas a trabajar en su servicio. Todo esto, mis hermanos, en realidad sucedió. Todos los reyes de aquel entonces, ellos tenían a su servicio gente de su propio pueblo. Obviamente que también tenían esclavos y esclavas de otras naciones. Pero cuando Dios les advierte todo esto, mis hermanos, a la gente de Israel, se lo advierte porque Él ya ve las cosas antes de que nosotros las veamos. Y todas estas palabras se las repitió Samuel al pueblo. Y este primer rey, si ustedes continúan, en la continuación de esta bella lectura, vemos cuál va a ser el primer rey de Israel. Un rey que pues no fue muy buen rey. Reinó por muchos años en Israel, pero un rey muy malo. Un rey que no hizo las cosas como Dios se las pedía. Entonces, hermanos, cuando nosotros no pedimos a Dios de buena manera, nosotros vemos las consecuencias después. A nosotros se nos hace fácil pedirle a Dios, ¿verdad, mis hermanos? A veces le exigimos, con exigencias le pedimos al Señor que nos dé lo que le estamos pidiendo, pero no sabemos que es para nuestro mal. Por ejemplo, cuando Él nos retiene a hacer algo que a nosotros ya se nos puso en la mente que vamos a llevar a cabo, sea como sea, a veces sin permiso de Dios, y nos va mal en la vida, porque no pedimos a Dios de su consentimiento, no pedimos a Dios que Él sea quien nos dé aquello que le estamos pidiendo, o que nos ayude a realizar aquello que estamos pensando. No se nos da porque no lo pedimos de buena gana. Y así le sucedió a este pueblo. Sabemos bien, mis hermanos, que pues hubo reyes que sí agradaron a Dios porque hicieron su voluntad, porque el pueblo de Israel fue guiado por esos reyes que hicieron la voluntad de Dios, que llevaron su caminar como Dios se los había dicho. Pero muchos, la mayoría de ellos, fueron muy malos, hicieron cosas muy desagradables, y entonces Dios
los tuvo que desaparecer de la faz de la tierra. Y no porque Él quisiera, sino que ellos mismos se lo buscaron. Cuando Dios, mis hermanos, por eso es importante que nosotros leamos las lecturas y a través de las lecturas nos damos cuenta que a Dios no le gusta que nosotros exijamos, que seamos exigentes con Él. Ya desde el Antiguo Testamento, más antes, ¿verdad? En el tiempo que Moisés sacó el pueblo de Israel, en el libro del Deuteronomio, ya Él les había anunciado al pueblo de Israel que ellos iban a pedir un rey. Ya encontrándose en la tierra prometida, le iban a pedir un rey. Este también profetizó sobre ese pueblo. Este Moisés, que también hizo la voluntad de Dios. Si leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 17, versículos del 14 al 20, ahí nos habla Moisés cómo ese pueblo le iba a pedir a Dios un rey. Y por eso, hermanos, como les digo, todas las profecías de Dios se cumplen y se llevan a cabo porque Dios no miente y en su mente está lo que realmente va a suceder con las personas cuando la gente que Él conoce, desde el momento en que Él escogió ese pueblo, ya lo conocía, pero era un pueblo que realmente llevó a cabo su voluntad. Muchos de aquellos pueblos que existían del Antiguo Testamento, aquellos pueblos nunca escucharon la palabra de Dios, se negaron totalmente a escucharle. Pero el pueblo de Israel, desde el momento en que escogió a nuestro padre Abraham para que él fuera el padre de todas las naciones, en realidad él sí escuchó e hizo lo que Dios le pidió. Tuvo mucha fe, mucha confianza en Dios. Y los profetas después que vinieron, comenzando con este primer profeta Samuel, este Samuel realmente también hizo la voluntad de Dios. Comenzó a hablarle al pueblo de Israel, a los jueces que ya estaban en aquel tiempo, que realmente, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra de Dios nos metemos a aquel tiempo, reflexionamos y vemos que también nosotros hoy en la actualidad somos como aquellas personas exigentes con Dios. Exigimos cosas que no nos merecemos y hay veces que trabajamos duramente para conseguirlas, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que vienen a surgir más tarde, porque hay muchas consecuencias a través de nuestro cansancio. Nos cansamos duramente por el simple hecho de tener más bienes materiales, pero no nos ponemos a pensar en que ese trabajo, ¿verdad?, por trabajar tanto en nuestras vidas, nos va a traer una enfermedad, nos va a traer mucho cansancio que al final de cuentas vamos a terminar en una cama, pidiéndole al Señor por su misericordia, que tenga misericordia de nosotros y nos vuelva a poner de pie. Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Por eso existe, mis hermanos, el día y la noche. El día nos lo dio el Señor para trabajar y la noche para descansar. Pero hay gente que no quiere descansar ni en la noche. Duermen algunas 2-3 horas durante todo ese día. ¿Se imaginan el cansancio que después, más tarde, como les digo, las consecuencias vienen? Y es lo mismo que Samuel le dice a este pueblo: ustedes están exigiendo a Dios un rey. Él es su rey, ¿para qué quieren otro rey? Están negándose al Señor, están negándose a lo que Él les dice. Él les dice: yo soy su rey, ¿para qué quieren otro? Si yo soy su guía. Si Samuel termina, si a Samuel ya me lo voy a llevar, traeré otro profeta para ustedes que los guíe. No se preocupen. Y eso sucedía siempre, mis hermanos. Cuando un profeta ya, ¿verdad?, se le iba el espíritu, cuando ya iba a su partida con Dios, ellos
Todo el tiempo mis hermanos dejaban un sucesor, sucedía otro por ellos, y entonces cuando estos llegaban hacían lo mismo que aquellos profetas, hacían siempre lo que Dios les pedía, siempre escuchando la voz de Dios, y eran personas escogidas por Él. ¿Por qué? Porque hacían su voluntad y porque siempre se encontraban en oración. El Señor sabía que estos hombres iban a hacer su voluntad y por eso los escogía. Ya desde el seno materno, como les dice a muchos de ellos, desde el seno materno ya te conocía, ya había visto tu futuro. A muchos de nosotros, o más bien a todos, nos conoce Dios. Desde el seno materno ya el Señor sabe qué es lo que vamos a hacer. Pero hermanos, hay mucha gente que se niega a la voluntad de Dios. Y negarnos a la voluntad de Dios es lo peor que pueda sucedernos en la vida. Por eso siempre tenemos que estar atentos, abrirle nuestros corazones a Dios, para que en todo lo que nos dispongamos a llevar a cabo en nuestras vidas nos resulte bien. Dios nos ama, Dios no quiere nada malo para nosotros. Simplemente que queremos hacer nuestra propia voluntad y es cuando nos va mal. Cuando nosotros no preguntamos a Dios lo que Él quiere que llevemos a cabo en nuestras vidas, es cuando nos va mal. Y nosotros mismos nos buscamos ese problema. No crean ustedes que es Dios. Dios simplemente nos ayuda. A pesar de que nos negamos a su voluntad, a pesar de ello, Dios todavía, ¿verdad?, nos ayuda a cada instante de la vida. Si usted hace reflexión sobre todo lo que le ha ayudado Dios, se dará cuenta de que Dios nunca lo ha olvidado, de que Dios siempre ha estado ahí para usted, de que Dios lo ha amado desde un principio, desde que usted ha tenido uso de conciencia, ha tenido razonamiento, Dios le ha ayudado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un problema muy difícil de resolver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Obviamente que cuando le conocemos a Dios, vamos, oramos ante Él, le pedimos, le imploramos que Él sea quien nos ayude en aquella dificultad, en aquello que queremos llevar a cabo, siempre pidiendo el permiso de Dios. Y Él no se va a negar. Hermanos y hermanas, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo:
Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe es la que nos mueve, hermanos y hermanas, a realizar tantas cosas. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos la seguridad de que Dios va a hacer aquello, pues obviamente que no nos mueve el corazón, ni somos movidos a hacer aquellas cosas porque no tenemos fe. Pero estos 4 hombres, ¿verdad?, que tenían la fe y la confianza en que Jesús iba a sanar a aquel paralítico, hicieron lo imposible por llegar hasta Jesús. Jesús llega a casa y se pone a enseñar a las personas. Las personas comienzan a aglomerarse junto a él para escuchar su palabra, para que muchos de ellos fueran sanados. Y sabían que iban a ser sanados, por eso se arrimaban. Pero estos 4 hombres, viendo tanta gente frente a la puerta, se dijeron entre sí, pues no vamos a poder entrar de ninguna manera por la puerta. Entonces, estos subieron al hombre por el techo, lo subieron por allá, hicieron un agujero más o menos por donde se encontraba Jesús, y por ese agujero bajaron al paralítico. ¿Y qué le dice Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas que se encontraban por allí escuchando a Jesús, ¿por qué ellos estaban escuchando a Jesús? Porque obviamente que también se interesaban por su mensaje, por su buena nueva, siempre con envidia y coraje de Jesús, pero también les gustaba escuchar su palabra. Entonces estos hombres, cuando escuchan a Jesús, le dicen o piensan entre sí, solamente piensan, ¿quién es este para perdonar pecados? Sino solamente Dios. Y Él, Jesús, sabe lo que están pensando y les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, recoge tu camilla y vete a tu casa, o perdonarle sus pecados, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete. Y este se levantó inmediatamente con su camilla a los hombros. Hermanos, ¿cuál es la fe? Esa es la fe que realmente tiene poder sobre las personas. Si nosotros vemos que Dios siempre ha hecho milagros frente a nuestra propia nariz, vemos con nuestros ojos claramente los milagros de Dios y todavía dudamos, ¿cómo es que Dios todavía va a encontrar duda en nuestro corazón? ¿Por qué? Si hemos visto sus milagros, muchos milagros, en mi vida han sucedido muchos milagros y yo pienso que en su vida también. Nada más que pensamos, o hay mucha gente que piensa que son casualidades, pero las casualidades no existen. Las casualidades no son para un cristiano. Estos hombres tuvieron la fe y la confianza de que Jesús iba a sanar a aquel hombre. Por eso hicieron lo imposible para llegar hasta Jesús. Nosotros, ¿qué hacemos para llegar hasta Jesús? No hacemos nada. Muchas veces nada más nos la pasamos de flojos en nuestras casas, cuando allí en la iglesia hay muchos eventos por los cuales podemos conocer a Jesús, a nuestro Dios. Como nosotros nos damos cuenta de que hay tantas cosas que podemos hacer en esta vida, pero no las hacemos por perezosos. Entonces, Dios, mis hermanos, nos mueve, pero también hay que tener fe y confianza en Él y hacer las cosas que se nos pidan también. No nada más mirar a los demás que las hagan, que otros trabajen por nosotros y nosotros pues ahí bien gracias, no. Hagamos las cosas que Dios nos pide. A través de las lecturas vemos cómo Dios nos invita a ser portadores de ese mensaje y enseñarlo a los demás, para que también sean como esos periódicos, ¿verdad?, que se mueven por todos los pueblos para que se conozca la noticia
de lo que está sucediendo. Esto sucedía hace unos 15 años, que todavía las personas buscaban las noticias en los periódicos. Hoy en la actualidad vemos cómo los teléfonos, las computadoras, los televisores ya nos anuncian todo al momento. En aquel tiempo no, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, para llevarse a cabo una noticia se necesitaban muchos días. Todavía yo recuerdo en los años 90, cuando nosotros mandábamos una carta a nuestro país, se dilataba 8 días para llevarse a cabo una noticia, para comunicarse uno con sus familiares. 8 o 9 días para que una carta llegara a manos de nuestros familiares allá en nuestro país de origen. Hoy no, hoy solamente mandas un texto en tu teléfono y ya la gente se da cuenta de lo que está sucediendo. Hermanos y hermanas, Jesús nuestro Señor se da a conocer rápidamente. ¿Cómo se dio a conocer con las personas? Que cuando Él iba de pueblo tras pueblo, cuando Él iba a un pueblo, ya lo conocían, ya sabían que era Jesús el Nazareno y que aquel les iba a ayudar, aquel los iba a aliviar, ¿verdad? Por eso se acercaban a Él, le buscaban. ¿Por qué lo conocían? Porque mucha gente empezaba a ir de un pueblo a otro y anunciaban, ¿verdad? Aquellos de aquel pueblo saben que hay un Jesús por ahí en aquel pueblo anunciando esto y anunciando lo otro. Es muy bueno para sanar a las personas. Por eso es que Jesús se conoció. La noticia no se dilató mucho en darse a conocer. Y de los escribas, los fariseos, los ancianos, los maestros de la ley, todos aquellos de aquel tiempo, ¿por qué no se dieron a conocer como Jesús? Porque sus palabras no tenían fuerza. Necesita tener fuerza la palabra, que aquel mensaje se escuche. Hoy en la actualidad escuchamos de muchos gobernantes que tienen mucho poder, son conocidos por el mundo entero, pero solamente para mal, no como Jesús, que era conocido por el mundo, pero para hacer el bien. Y las personas de hoy en la actualidad, hermanos, somos más malos que buenos. Este hombre, ¿verdad?, que fue sanado, que fue curado por Jesús, él se levantó inmediatamente, pero él alababa a Dios. Les aseguro que nunca dejó de alabar a Dios por la gracia que le concedió de haber sido curado, sanado por Jesús. ¿Y quién más en aquel tiempo podía realizar esta clase de milagros? Solamente Jesús. Era el único. Los ancianos y todos esos grupos de aquel tiempo no podían hacer esas cosas. No podían realizar todo lo que Jesús realizó frente a las personas. Aquellos solamente enseñaban el Antiguo Testamento, aquello que Dios les había dejado para que lo llevaran a cabo en el templo. Eso era lo que hacían. Llevaban sus sacrificios ante Dios para que Dios los recibiera. Pero Dios ya estaba cansado de esos sacrificios de aquella gente. Dios les decía: quiero sus corazones. No quiero que traigan sacrificios. Sus corazones, rómpanlos. Que realmente su corazón se vuelva a mí. Eso era lo que Dios pedía. Por eso fue necesario Jesús, que Él viniera al mundo, para que Él se hiciera ese sacrificio, para que Él muriera por nosotros y ya no tener que llevar tanto sacrificio ante Dios. Que nuestro arrepentimiento realmente, hermanos, sea sincero ante Dios y no andar cayendo en el pecado a cada que nos dé la gana, ¿no? Este Jesús es lo que le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y la gente se volvió loca diciendo: ¿y este quién se cree para perdonar pecados si solamente Dios los puede perdonar?
pero no se daban cuenta que era el mismo Dios que estaba entre ellos, que era el mismo Dios quien había venido a ellos para salvarlos, para darles la gracia de Dios Padre. Pero se negaron, mis hermanos, los judíos se negaron totalmente. Aquellos que abrieron sus corazones ante Jesús, aquellos que le creyeron, esos hombres y mujeres fueron salvados, fueron llevados a la gloria de Dios Padre, porque esa era la buena nueva que traía Jesús anunciando a todas las personas. Si ustedes llevan un buen camino, si ustedes siguen los reglamentos de Dios Padre, Él los va a acoger allá en su reino, pero pórtense bien. No nos dijo que nos portemos mal, ¿verdad? No nos dijo que anduviéramos haciendo mal tras mal en este mundo. Siempre la enseñanza de Jesús fue buena para todas las personas, pero nosotros hemos decidido llevar un mal camino siempre. No hemos querido caminar según los preceptos de Dios, y por eso nos suceden tantas cosas, hermanos y hermanas, porque no queremos escuchar al Señor. El Señor se presenta de muchas maneras y el Señor nos ayuda de muchas maneras también. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos confianza en Dios, de lo que Él hace, ¿verdad, mis hermanos? Que sea la voluntad de Dios la que se lleve a cabo. Bien lo dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el dueño de todo y tenemos que ponerle en sus manos la voluntad que Él quiera llevar a cabo sobre nuestras vidas. Entonces, pues, hagamos en este momento una oración, pidamos a Dios y a nuestro Señor Jesús que nos sigan encaminando por el bien, que ellos sean nuestra luz, nuestros guías en todo lo que realicemos. Y para ello también vamos a recitar el Salmo. Es el Salmo número 88 y dice así: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor, y no necesitamos otro. Si en ti confiamos, Señor, si en ti ponemos todos nuestros problemas, siempre vamos a ser salvados, ayudados y fortificados por ti, Señor, porque nos amas, porque nunca has buscado nuestro mal, siempre buscas nuestro bien. Nosotros somos los que volteamos nuestra cara hacia ti, Señor. Sin ti, nuestras vidas no son nada, Señor. Por eso es que cada día te pedimos que nos acompañes, que cada día seas tú, Señor, quien abra camino, quien sea nuestra guía, para no perdernos, Señor, en este mundo de perdición, en este mundo que nunca nos ofrece nada bueno y que nos haces reflexionar, Señor, a través de estas bellas lecturas. En estas lecturas tú nos enseñas cómo ser ante ti, Señor, para que caminemos según tus preceptos. Te pido por aquellos, Señor, que no conocen todavía de ti, que se niegan a conocerte, Señor, que así como el pueblo de Israel se tapaban los ojos para ver tus milagros y para escuchar tus palabras, así hay muchas personas en este tiempo, Señor. Te pido les abras sus corazones para que, así como decía Dios que no quería sacrificios, sino corazones limpios, corazones que se dirigieran a Él con todo su amor. Eso es lo que realmente tú quieres, Señor, que nosotros hagamos en esta vida.
Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, fortalécenos, ábranos la mente y el corazón para ser más sinceros ante Dios, que no haya mentira en nuestra boca y que si la hay, nos hagan ver que todo eso ante Dios no está bien. Bendito Espíritu, síguenos dando la fuerza para no estar raquíticamente viviendo en este mundo sin hacer las cosas que Dios nos pide, estando solamente como perezosos en nuestros hogares, que nos movamos para que el mensaje de Dios sea distribuido todavía hoy en la actualidad a muchas personas, que aunque se nieguen, este mundo un día se va a acabar, este mundo un día va a terminar y nuestra vida va a proseguir si tenemos esa fe en nuestro Señor. Haznos pensar siempre así, Espíritu bendito, para llegar a recibir esa gloria que Dios nos promete. Madre Santísima, te pido de tu intercesión, Mamita María, porque nunca nos has dejado solos, porque así como Jesús siempre está viendo nuestras acciones, qué es lo que a Él le agrada, qué no le agrada, así también tú, Mamita María, escuchas y ves lo que nosotros necesitamos y lo llevas siempre ante Jesús para que Él nos ayude en nuestras necesidades. Especialmente te pido, Mamita María, por todos los enfermos, para que tengan ese aliento por parte tuya, que tú, Mamita María, les des ese consuelo que ellos tal vez han perdido su fe por su enfermedad, que es tan fuerte, y que sienten no poder más, Mamita María, para que tú les hagas ver que sí hay algo por qué vivir, y si ellos lo viven con paciencia, recibirán una vida eterna junto a Dios. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos siempre a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Espero en Dios que realmente cumplamos y sigamos los caminos del Señor. Los caminos del Señor son los caminos a seguir. Que no vamos a tener ninguna dificultad siempre y cuando nos acerquemos a Él. Y hacer ver a los demás que sin Dios no somos nada. Sin Dios no vamos a poder dar ni un solo paso al frente. Siempre, mis hermanos, pedirle a Dios por los demás. Pedirle a Dios por aquellos que no le conocen y por aquellos que andan en muy mal camino. No nos olvidemos de orar por ellos y por nuestros enfermos, por los que están en las cárceles, por nuestros jóvenes y por las mujeres que abortan, para que se retracten de toda su maldad. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día viernes en compañía de sus familiares. Bendiciones.